San Cristóbal de las Flores amanecía despacio. Era la manera que tenía el pueblo de hacer las cosas, sin prisa, con esa confianza de los lugares que llevan siglos existiendo y que saben que el mundo puede esperar. La luz llegaba primero a los tejados, luego bajaba por las fachadas de colores hasta alcanzar las calles empedradas, y cuando finalmente tocaba el suelo, era una luz dorada y horizontal que hacía que todo pareciera más real de lo habitual, más nítido, como si la mañana tuviera la costumbre de mostrar las cosas tal como son. Carmen llevaba despierta desde las 5. No era algo que le sorprendiera. Había dormido mal, con esa inquietud particular de quien está en un lugar conocido que ya no es del todo suyo, donde la cama es familiar, pero la persona que duerme en ella ha cambiado suficiente para que ya no encaje perfectamente. Se había levantado a las 6, había preparado café en la cocina de su madre con los movimientos automáticos de quien aprendió a hacerlo en ese mismo fogón a los 12 años, y había salido al patio con la taza a ver cómo amanecía San Cristóbal. La bugambilia olía a bugambilia. Los grillos habían cedido el turno a los pájaros. El cielo pasaba del gris al rosa, al azul. Todo igual, todo completamente diferente. Estaba pensando en Alejandro, en sus 4 segundos de mirada en la iglesia, en su «hablaremos» en el cementerio, cuando escuchó los golpes en la puerta principal. 3 golpes, firmes, las 7:15 de la mañana. El sonido se desvanece, un instante de silencio. Carmen dejó la taza sobre la maceta del laurel y fue a abrir. Lo que Carmen no sabía, lo que no podría haber sabido, caminando por el pasillo de la casa de su madre hacia la puerta principal en la mañana del segundo día, era que lo que Alejandro Reyes tenía en la mano iba a cambiar la versión de la historia que ella llevaba consigo durante 30 años, y que esa versión nunca había sido la verdadera. Acto 1. La carta. Alejandro estaba en el umbral, con el sombrero en una mano y un sobre en la otra. No el sombrero de ayer, otro, de trabajo, el de un hombre que había salido de casa temprano con un propósito específico. El sobre era viejo. Carmen lo vio antes de verlo a él, o más bien lo vio al mismo tiempo, porque sus ojos fueron directamente al sobre con ese instinto que tienen las personas cuando algo les pertenece, aunque no sepan todavía cómo. Era un sobre blanco, amarillento por el tiempo, con el borde ligeramente ondulado de algo que ha estado guardado durante muchos años en un cajón o una caja. En el frente, con la letra que Carmen reconoció antes de que su cerebro terminara de procesar lo que estaba viendo, estaba escrito un nombre: Alejandro. Su letra, la letra de ella a los 24 años, más inclinada hacia la derecha que ahora, con esas heces que hacía de una manera particular que su maestra de primaria le había corregido sin éxito durante años. Carmen levantó los ojos al rostro de Alejandro. Él la miraba con esa expresión que no era exactamente nada, no enfado, no ternura, no acusación. Era la expresión de un hombre que ha llevado una pregunta durante 30 años y que finalmente ha decidido hacer algo con ella. «Buenos días», dijo Alejandro. «Buenos días». Extendió el sobre hacia ella. Carmen no lo cogió de inmediato. Lo miró durante un segundo que pareció más largo. Luego lo cogió. Lo sostuvo en las manos, sintió el peso, casi nada, 1 o 2 páginas, lo que puede contener una vida de 24 años cuando intenta explicarse en papel. «¿Quieres entrar?», dijo Carmen. «Si no te importa». Entraron. Carmen fue a la cocina a buscar otra taza. Alejandro se quedó de pie en la sala. No se sentó, lo notó ella, como alguien que no está seguro de cuánto tiempo va a quedarse y prefiere no comprometerse con la comodidad de una silla. Cuando Carmen volvió con el café, Alejandro seguía de pie junto a la ventana que daba al patio. Miraba la bugambilia con una expresión de alguien que también la reconoce de otra época.
Carmen dejó las tazas sobre la mesa. Miró el sobre que tenía en la mano. ¿La leíste?, dijo. La leí, dijo Alejandro. Hace 30 años, cuando llegó, y la he leído varias veces desde entonces. Una pausa. Léela tú ahora. Carmen se sentó. Alejandro seguía de pie. El sobre estaba abierto. Lo había estado durante 30 años. Lo había abierto alguien que no era Alejandro. Eso Carmen lo vería después. Sacó las páginas. 2 hojas, escritas por los 2 lados. La letra de ella a los 24 años, más densa al principio cuando todavía estaba intentando ordenar los pensamientos, más espaciada al final cuando ya simplemente estaba diciéndolo todo. Leyó. Mi amor, para cuando leas esto ya me habré ido. No como tú crees, no porque no te quiera, no porque haya cambiado de opinión sobre nada de lo que te dije. Me voy porque no tengo otra opción, y necesito que lo sepas. El señor Montoya me llamó ayer, me dijo cosas que no voy a repetir aquí, por si esta carta cae en manos equivocadas. Pero te diré lo que importa. Me dijo que si no me iba, si seguíamos adelante con lo que teníamos planeado, habría consecuencias para mi familia, para Rosario, para mi papá. Ya sabes lo que puede hacer Montoya en este pueblo. Ya sabes que no son amenazas vacías. Intenté decirle que no me importaba. Intenté creerlo. Pero Rosario tiene 20 años y acaba de conseguir trabajo en la escuela, y mi papá tiene la ferretería que es todo lo que tiene. Y yo no puedo, Alejandro, no puedo ser la razón por la que pierden todo eso. No puedo. Así que me voy. Me voy mañana en el primer autobús, y sé que esto es una cobardía y lo asumo, pero necesito que sepas que te quiero, que lo que teníamos era real, que si hubiera podido elegir de otra manera, lo habría hecho. Lo que te pido, y sé que no tengo derecho a pedir nada, es que esperes, que no sea para siempre, que en algún momento, cuando las cosas cambien, cuando Montoya ya no tenga ese poder, o cuando yo encuentre la manera de enfrentarlo, vuelva, y que entonces hablemos. Si para entonces ya no quieres saber nada de mí, lo entenderé, pero necesitaba que supieras la verdad. Te quiero, Carmen. Cuando terminó de leer, Carmen dobló las hojas con cuidado, las devolvió al sobre, puso el sobre la mesa, miró a Alejandro. Alejandro miraba a ella. ¿Por qué me la das ahora?, dijo Carmen en voz baja. Porque ayer en el cementerio te vi la cara cuando me miraste, dijo Alejandro. Se apartó de la ventana, se acercó a la mesa, pero siguió de pie, y me di cuenta que llevabas la misma cara que yo he llevado 30 años, la cara de alguien que cree que el otro no se molestó en explicarse. Carmen no respondió inmediatamente. Escribí esa carta, dijo Carmen. La dejé en el buzón de tu casa la noche antes de irme. Yo misma. Una pausa. ¿Cuándo te llegó? Alejandro cogió su taza, la sostuvo sin beber. 3 meses después de que te fuiste, en un sobre diferente, uno nuevo, sin remitente. La carta estaba adentro, pero el original no estaba, solo la carta. Carmen procesó esto. Alguien la abrió, dijo. La sacó de tu buzón, la guardó, y 3 meses después te la mandó en otro sobre, sin remitente. ¿Sí? Para que llegara demasiado tarde, Alejandro dejó la taza. Para que llegara cuando yo ya había decidido que te habías ido, sin querer dar explicaciones, cuando ya había construido una versión de la historia que podía vivir. Una pausa. Cuando la carta llegó, pensé que la habías escrito desde Ciudad de México, que te habías arrepentido pero que ya era tarde, que habías esperado demasiado. Carmen cerró los ojos un momento. 30 años de historia, la historia que cada uno había vivido solo, en lados opuestos de la misma mentira, se reorganizaban en tiempo real, encontrando su forma verdadera. No esperé, dijo Carmen. Escribí la carta antes de irme, la misma noche. Lo sé ahora. Y tú esperaste que volviera. Una pausa larga. Durante un tiempo, dijo. El silencio entre los dos tenía el peso de todo lo que eso significaba. Durante un tiempo, y luego había dejado de esperar, y había seguido viviendo, y había conocido a alguien, y se había casado, y había tenido hijos,
y había enviudado, y había seguido viviendo de todas formas, porque eso es lo que hace la gente, sigue viviendo incluso cuando una parte de ellos se ha quedado esperando en algún lugar, sin que el resto del cuerpo lo sepa. «¿Quién lo hizo?», dijo Carmen. Alejandro la miró. «¿Tú qué crees?». Carmen pensó en la visita de la tarde anterior, en Montoya en el sillón de su madre con su manera de disfrazar las amenazas de buenos deseos. Lo que pasó entonces fue una situación difícil para todos. «Montoya, Montoya», confirmó Alejandro. Acto 2. La verdad de entonces. Rosario los encontró así, sentados a la mesa de la cocina, con 2 tazas de café y el sobre entre ellos, y el silencio de 2 personas que acaban de reorganizar 30 años de historia, cuando bajó a las 8:30, con cara de haber dormido poco y de no esperar encontrar a nadie. Se detuvo en el umbral de la cocina. Miró a Carmen, miró a Alejandro, miró el sobre. «Buenos días», dijo, con el tono de alguien que está evaluando si es necesario retirarse o quedarse. «Siéntate, Rosario», dijo Carmen. «Hay cosas que necesitas saber». Rosario se sentó. Carmen le contó todo: la carta, el buzón, los 3 meses, el sobre sin remitente. Mientras hablaba, observó la cara de su hermana con la atención de alguien que está buscando algo específico. Lo encontró. No fue mucho. Un pequeño movimiento alrededor de los ojos, una tensión que duró 1 segundo antes de que Rosario la controlara. Suficiente. «¿Rosario?», dijo Carmen despacio. «¿Sabías algo de esto?». Rosario miró la mesa. «¿Rosario?». «No lo supe en ese momento», dijo Rosario al fin, en voz baja. «Lo supe después, mucho después». Levantó los ojos. «Hace como 10 años, mamá estaba enferma y estaba hablando de cosas del pasado, y me dijo que el año en que te fuiste, Montoya había venido a verla, que le había dicho que él se encargaría de que la carta no llegara a tiempo». El silencio en la cocina era absoluto. «Mamá lo sabía», dijo Carmen. «Mamá lo supo después, no en ese momento», insistió Rosario. «Cuando lo supo, intentó decírtelo, pero tú ya llevabas años sin volver, ya habías construido tu vida allá. Ella pensó que ya no tenía sentido remover todo eso». Carmen miró a su hermana durante un momento largo. Pensó en su madre, en el «te quiero» que no había sabido siempre expresar directamente, en el cuarto que había conservado igual durante 30 años y en el nombre que había pronunciado al final. Su madre lo había sabido y había cargado con eso. «¿Por qué no me lo dijiste tú?», dijo Carmen. «Porque», Rosario respiró, «porque tenía miedo de que vinieras, de que lo removieras todo, de que Montoya…». Se detuvo. «Montoya sigue siendo Montoya, Carmen. Sigue teniendo poder aquí, y yo vivo aquí. Mis hijos viven aquí». Carmen la miró. No había enfado en su mirada, o había enfado, sí, pero debajo del enfado había algo más grande, algo que reconocía porque lo había sentido ella misma. El miedo que hace que la gente tome decisiones que no debería tomar y que luego carga durante años. «Lo entiendo», dijo Carmen al fin. «¿Me perdonas?». «Sí», dijo Carmen, y lo decía en serio, aunque el sí fuera el principio de algo y no el final. «Pero ahora necesito que me ayudes». Alejandro se quedó hasta mediodía. Hablaron. De verdad, no la conversación superficial del cementerio, sino la otra, la que lleva 30 años esperando. Hablaron de lo que había pasado y de lo que no había pasado, y de las versiones que cada uno había construido y vivido. Fue una conversación que tenía momentos de dolor y momentos de algo más parecido al alivio, y momentos de ese silencio particular que existe entre personas que se conocen desde siempre y que están descubriendo que se conocen todavía. No fue una conversación fácil, no podía serlo. Alejandro habló de su mujer,
de María, que había muerto hace 3 años de una enfermedad larga y difícil, que había sido una buena mujer y que él había querido de verdad, de una manera diferente, pero real. Carmen escuchó sin interrumpir. Carmen habló de su vida en Ciudad de México, del trabajo, de los años sola, y luego los años con alguien que no funcionó, y luego más años sola, de la manera en que había construido una existencia completa y funcional que tenía la forma correcta, pero que a veces, en ciertos momentos, le parecía que le faltaba algo que no podía nombrar. «Ya sé lo que le faltaba», dijo Rosario desde la puerta de la cocina, donde había estado haciendo cosas con una discreción que nadie le había pedido, pero que todos agradecían. «¿Rosario?», dijo Carmen. «Solo digo lo que veo». Alejandro casi sonrió, casi, como si la sonrisa completa requiriera más tiempo todavía, como si hubiera que llegar a ella despacio. Cuando se fue, Carmen lo acompañó hasta la puerta. Se detuvieron en el umbral, el mismo umbral donde él había llegado esa mañana con el sobre, que ahora Carmen tenía en el bolsillo de la chaqueta porque había decidido que no lo iba a dejar en ningún yacal. «¿Cuándo te vas?», dijo Alejandro. Carmen pensó en los 3 días que había prometido, en la maleta pequeña, en la vida que la esperaba en Ciudad de México. «No lo sé todavía», dijo. Alejandro asintió, sin sorpresa, como si la respuesta fuera la que esperaba, o quizás la que esperaba encontrar. Bien. Se fue por la calle empedrada. Carmen lo vio alejarse hasta que dobló la esquina. Entró. Cerró la puerta. Fue a buscar a Rosario a la cocina. «Necesito que me cuentes todo lo que sabes de Montoya. Todo. Lo que mamá te dijo, lo que tú has visto en 30 años, todo». Rosario la miró. «¿Para qué?». «Porque me voy a quedar», dijo Carmen. «Más de 3 días». Acto 3. Montoya se mueve. En la casa grande de los Montoya, la que estaba en la colina al norte del pueblo, la que tenía 3 pisos y un jardín que 3 jardineros mantenían con la dedicación que se dedica a las cosas que representan algo más que sí mismas. Aurelio Montoya recibió la información a las 11 de la mañana. Su informante era, como siempre, alguien que parecía no serlo. En este caso, la señora del puesto de empanadas de la terminal de autobuses, que llevaba 40 años siendo los ojos y los oídos de Montoya en el punto de entrada del pueblo, a cambio de favores que nunca se mencionaban, pero que siempre se cumplían. Alejandro Reyes llegó a casa de las Villanueva a las 7 de la mañana, dijo la señora, sentada frente al escritorio de Montoya, con la naturalidad de quien ha tenido esta misma conversación muchas veces. Estuvo adentro más de 4 horas. Montoya procesó esto detrás de su escritorio. Sus manos, sobre el cuero del escritorio, estaban completamente quietas, el tipo de quietud que no es relajación, sino control. ¿Llevaba algo cuando entró? Un sobre. Montoya cerró los ojos por un momento. Los abrió. Bien, gracias. Cuando la señora se fue, Montoya se quedó solo en su despacho durante un rato. Luego cogió el teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Respondieron al segundo tono. «Raúl», dijo Montoya, «necesito verte. Ahora». Raúl Montoya tenía 38 años y había heredado de su padre los negocios, los contactos y la convicción de que San Cristóbal de las Flores era un territorio que la familia Montoya administraba por derecho propio. Lo que no había heredado, o lo que había heredado en menor medida, era la paciencia. Aurelio Montoya había construido su poder despacio, con años de favores acumulados y amenazas nunca del todo explícitas, y una comprensión profunda de que el miedo más efectivo es el que nunca se nombra directamente. Raúl prefería la eficiencia. Llegó al despacho de su padre 20 minutos después de la llamada. Escuchó lo que el viejo tenía que decir, asintió una vez. «¿Qué quieres que haga?», dijo. «Habla con ella. Esta tarde, antes de que la situación se complique más». Una pausa. «Dale a entender que su visita debería ser breve». «¿Y si no quiere entender?». Montoya lo miró con esa mirada que Raúl conocía desde niño,
la mirada que contenía todas las cosas que Montoya nunca decía directamente, pero que estaban siempre ahí, disponibles. «Entonces, encontramos otra manera», dijo Montoya. Carmen se enteró de que iba a quedarse más tiempo mientras le contaba a Rosario que iba a quedarse más tiempo, que era la manera en que a veces se toman las decisiones importantes, no como resultado de una deliberación larga, sino como el reconocimiento de algo que ya estaba decidido antes de que uno lo supiera. Rosario la escuchó. No protestó. Quizás también lo había sabido antes. Le contó lo que sabía de Montoya, que en 30 años el poder del viejo había disminuido pero no desaparecido, que su hijo Raúl ahora controlaba la mayor parte de los negocios de la familia, que había una disputa antigua sobre unas tierras en el límite norte del pueblo que Montoya había adquirido de manera irregular y que era el secreto peor guardado de San Cristóbal, que varias familias del pueblo tenían agravios contra los Montoya que nunca habían podido resolver porque resolver agravios contra los Montoya requería un tipo de valor que era difícil de sostener cuando tienes una familia que depende de ti y el hombre al que te enfrentas controla la mitad de las fuentes de trabajo del lugar. «¿Hay alguien en el pueblo que esté dispuesto a hablar?», dijo Carmen. «Quizás», dijo Rosario, con la cautela de quien está evaluando qué tan lejos llega la confianza. «Hay personas, pero necesitarían saber que hay una razón para arriesgarse, que esta vez va a servir de algo». «Esta vez va a servir de algo», dijo Carmen. Rosario la miró durante un momento. «¿Estás segura de lo que estás haciendo?». Carmen pensó en la carta en su bolsillo, en 30 años de una historia que había sido mentira sin saberlo, en Montoya en el sillón de su madre con su «te deseo una visita tranquila». «No», dijo, «pero lo voy a hacer de todas formas». Salió a caminar a última hora de la tarde. Necesitaba el aire específico de San Cristóbal que seguía siendo el mismo de siempre, que seguía teniendo ese poder particular de hacerle sentir que tenía 20 años, aunque todo lo demás indicara que no. Caminó por las calles empedradas del centro, pasó por la plaza principal donde los tacos de la esquina seguían existiendo con su olor imposible, bordeó la fuente donde había pasado tantas tardes cuando era joven. Estaba dando la vuelta para volver cuando escuchó pasos detrás de ella, rápidos, con propósito. «Señorita Villanueva». Se volvió. El hombre tenía unos 38 años, bien vestido para ser San Cristóbal, con una sonrisa que estaba en la boca pero no en los ojos. Exactamente la sonrisa de su padre 30 años más joven. Carmen lo reconoció sin haberlo visto nunca. Era la cara de Aurelio Montoya, reflejada en otra generación. «Raúl Montoya», dijo ella. No era una pregunta. Él parpadeó levemente. No esperaba que supiera su nombre tan rápido. Recuperó la sonrisa. «Me alegro que me conozca. Nos ahorra presentaciones. ¿Qué quieres?» «Solo saludar». Raúl metió las manos en los bolsillos con la estudiada casualidad de quien ha practicado la amenaza relajada. «Bienvenida de nuevo a San Cristóbal. Lamento lo de su madre». «Gracias. Espero que su visita esté siendo reconfortante». Una pausa. «Los duelos son difíciles. Mejor resolverlos rápido y volver a la vida normal, ¿no cree?». Carmen lo miró. La calle estaba casi vacía a esta hora, la hora entre la tarde y la noche, cuando la gente está en casa cenando y San Cristóbal se queda con sus propias sombras. «Todavía no sé cuándo me voy», dijo Carmen. La sonrisa de Raúl no cambió. «Claro, tómese el tiempo que necesite». Una pausa que tenía dentro de ella todo lo que no se decía, aunque los pueblos pequeños a veces se vuelven incómodos para los que llevan mucho tiempo fuera. Uno pierde el ritmo. Las cosas que antes parecían simples se complican. Carmen lo miró durante un momento largo. Vio en su cara lo que había visto en la de su padre la tarde anterior, esa manera de empaquetar las amenazas en palabras que suenan razonables, ese arte familiar de decir «te voy a hacer daño» con la voz de quien te desea lo mejor. «Gracias por el consejo», dijo Carmen. Se dio la vuelta y empezó a caminar. «Señorita Villanueva», dijo Raúl a su espalda. Ella no se detuvo. San Cristóbal recuerda a los que se fueron, y también recuerda por qué se fueron. Carmen siguió caminando. Dobló la esquina.
Se detuvo un momento apoyada contra la pared fría de una casa, respirando. Luego se erguió. Siguió caminando a casa. Esa noche, Carmen escribió en su cuaderno de trabajo, el mismo cuaderno donde apuntaba ideas para diseños, presupuestos, listas de cosas por hacer, 3 columnas. En la primera columna escribió, lo que sé. Montoya interceptó la carta. Montoya ha mantenido su control sobre San Cristóbal durante décadas. Montoya tiene algo que perder si la verdad sobre las tierras del norte sale a la luz. Montoya mandó a su hijo a amenazarla en la calle con 36 horas de que ella hubiera llegado al pueblo. En la segunda columna escribió, lo que necesito saber. ¿Qué exactamente hizo Montoya? ¿Quién en el pueblo tiene información y está dispuesto a hablar? ¿Qué tiene Montoya sobre las familias del pueblo que las mantienen calladas? Y, esta última, la escribió despacio, con una letra más pequeña. ¿Qué quiere hacer Alejandro con todo esto? En la tercera columna escribió, lo que voy a hacer. La dejó en blanco por el momento. No porque no supiera, sino porque algunas decisiones necesitan pasar una noche antes de escribirse. Cerró el cuaderno. Apagó la luz. En la oscuridad del cuarto de su infancia, con el olor de la bugambilia entrando por la ventana y los grillos haciendo su trabajo, Carmen Villanueva pensó que había llegado a San Cristóbal de las Flores a enterrar a su madre y a pasar 3 días, y que en cambio había encontrado una carta de 30 años, un hombre que la había esperado, aunque creyera que no lo hacía, y un problema que llevaba décadas sin resolverse, y que quizás, solo quizás, había llegado el momento de resolverlo. 3 días. Se rió suavemente en la oscuridad. En la casa grande de la colina, Aurelio Montoya también estaba despierto. No en la oscuridad. Montoya dormía siempre con una luz encendida, costumbre de hombre que había aprendido que las sorpresas llegan de noche y que era mejor verlas venir. Estaba mirando un documento viejo, un documento con su firma y con la firma de 3 personas más que en aquel entonces tenían razones para hacer lo que Montoya les pedía que hicieran. Uno de esos documentos podía destruirlo. Y Carmen Villanueva, aunque todavía no lo supiera, era la única persona en San Cristóbal de las Flores que sabía dónde encontrarlo.